Aquí comienza Hijos de Punta 2025 con Raúl Coe. Bienvenidos. Amigas, amigos, bienvenidos a Hijos de Punta. Hoy le vamos a dar la bienvenida una vez más a Patricia Pato Pita, corredora de rally uruguaya, 2 veces participante del mítico torneo Dakar en 2 vehículos diferentes, piloto de reserva del equipo de motonáutica E1 Team de Miami, torneo de lanchas eléctricas de alta velocidad. Eso lo vamos a estar hablando en otro programa. Hoy Patricia no vino para hablarnos de deportes de motor. Se van a sorprender. ¿Cómo estás, Pato? Hola, Raúl. Muy feliz de estar una vez más acá en Hijos de Punta. Para mí es una alegría que vengas. Bueno, Pato, tus intereses no descansan. Este año te sumaste por primera vez, no creo que sea la última, como acompañante en la 80ª edición de la Vuelta Ciclista del Uruguay. Te hiciste todo Uruguay con la caravana. Increíble, Raúl. Fue una experiencia que la verdad me dejó muy emocionada por muchas cosas que ahora vamos a ir contando, pero un poco también quiero contarles el por qué, ¿no? ¿Cómo surgió? Claro. ¿Por qué surge el deseo de hacerlo? ¿Cómo surge? Bueno, el año pasado fuimos con Andrés, con mi pareja, al final de la etapa que terminaba en Carmelo, que es cerca de donde estamos viviendo. Bien. Y Andrés ahí empezó, qué bueno que estaría poder hacer la vuelta ciclista. Y a partir de esa idea empezamos a averiguar cómo podríamos hacerla, pero acompañando un equipo. Bien. Como que la idea era esa, poder vivirlo de adentro y poder conocer este deporte desde adentro de un equipo, que no es lo mismo que obviamente ir siguiéndola, que también hay mucha gente que la sigue. Yo lo sigo desde niño. No, sí, Raúl, pero hay gente que lo sigue en motorhomes a la vuelta, que también es una experiencia divina. No te puedo creer. Sí. No son parte de la caravana, pero la hacen. Exactamente. Bueno, Eso hay que hablarlo. No, es muy bueno. Por ejemplo, hay unos conocidos de Andrés que son 2 hermanos de Tarariras, que cada uno en un motorhome distinto con su familia van recorriendo y van viendo la vuelta ciclista en todos sus puntos y se recorren Uruguay. O sea, son sus vacaciones. Esto también. Es maravilloso. Bueno, pero entonces ustedes están viendo la llegada y se entusiasman. Que ustedes que Claro. no les cuesta mucho entusiasmarse con las cosas. Nos tenemos que meter en esto. Ahí va, nos tenemos que meter en esto. Y bueno, Andrés tiene un ómnibus motorhome, que es el que usaba él en las carreras. Que Pues, está... Contémosle a la gente que Andrés es piloto. Andrés es piloto, fue piloto de moto muchos años. Exacto. Y piloto de rally, destacadísimo. Muy destacado, Muy sí. destacado, campeón en distintos ámbitos. Es Exacto. una charla en sí misma. También, la Andrés, carrera de tu pareja. Habría que traerlo también para que cuente un poco lo que ha sido su trayectoria, pero bueno, obviamente los dos somos muy apasionados por el deporte en general, pero Andrés fue el que me trajo, digamos, al ciclismo, que a raíz también de eso empezamos a ver, bueno, documentales en Netflix, a conocer... Hay buenísimos ahora. Muy buenos, y bueno, incluso de muchos ciclistas latinoamericanos, que está muy bueno también sus historias. Y bueno, y ahí empezamos, bueno, ¿cómo hacemos? Y se dio que el mejor amigo del papá de Andrés fue ciclista, está en la Federación de Ciclismo de Colonia y tiene muchos contactos. Y Andrés se lo comenta un día. Bien. Y fue un no se diga más. Nos contactó enseguida con este equipo que es el Dolores Cicles de la ciudad de Dolores, en Soriano. Y ahí empezó como, bueno, nosotros queremos ir. Obviamente ponemos el ómnibus, ellos hacían cargo de los gastos del combustible del ómnibus y nosotros íbamos a seguir al equipo. Para el Club Dolores era una noticia gloriosa que se sumara a esta infraestructura. Sí. O sea, ellos el año pasado habían alquilado un motorhome, pero este ómnibus, Raúl, está hecho para las competencias deportivas. O sea, es muy cómodo. Y bueno, obviamente surge así y cuando, bueno, nos ponemos como a organizar todo, como que yo me pregunto también, ¿qué puedo hacer yo para sumar? Claro, ¿qué aporto acá? ¿Qué puedo aportar? Además de, obviamente, de estar acompañando al equipo o a Andrés. Y bueno, yo estoy estudiando periodismo deportivo y uno de mis objetivos como periodista a futuro es poder difundir el deporte en Uruguay, ¿no? Las historias que hay en el deporte uruguayo que obviamente como deportista y también teniendo mucha gente conocida que está en el ámbito del deporte, hay algo que es como un eje central en todo, sacando lo que es el fútbol y capaz que el básquet también, que es el esfuerzo
astronómico que realizamos los deportistas para llevar adelante nuestra pasión y el deporte de la mejor manera que podemos. Entonces, bueno, ahí fue como que me planteé esto de intentar mostrar lo que hay atrás, ¿no? De la vuelta atrás de este equipo. Y bueno, ese fue como mi objetivo. Me planifiqué un montón de ideas, ¿no? De cosas que quería transmitir y obviamente que después en carrera los tiempos cambiaron. Y bueno, intentamos hacerlo de la mejor manera que pudimos. Pero lo más importante para mí de todo esto es que la gente entienda que no es solamente una persona que va pedaleando. Y por ahí mucha gente también ve el ciclismo y piensa que es un deporte bastante individual y no lo es. Es muy importante el equipo, entre ellos la relación que tienen a la hora de correr y fuera de correr, y también de todas las personas que están ahí atrás, que no es solamente los ciclistas. Está el director del equipo con el hijo y Andrés que pasó de ser el... Me imagino. Sí, Andrés pasó de ser el piloto del ómnibus a ser una de las personas que iba manejando el auto de auxilio. Que eso también es algo que nosotros no sabíamos cómo era. Vos sabés, te voy a contar, yo desde niño sigo las transmisiones de la Vuelta Ciclista. Cuando yo era niño la transmitían por televisión abierta. Claro. Todas las noches había un programa dedicado. Bueno, y ahora, muchos de los conceptos que las series de Netflix, por ejemplo, referidas al Tour de Francia y otros, han mostrado, me han enseñado aspectos del ciclismo que en creo que 20 años de mirar transmisiones televisivas nunca se había mostrado. Por ejemplo, la estrategia que despliega un equipo cuando tiene integrantes que son especializados en repecho, en velocidad, en sostén de distancias largas. O sea, estrategias de equipo que es maravilloso y lo has mostrado y lo has contado fantásticamente en las transmisiones que armaron a través de YouTube. Gracias, Raúl. No, y no solamente eso, o sea, mismo cada uno, como decís vos, ¿no? Dependiendo de cuál es su mayor virtud, como dijiste, ¿no? Hay unos que son mejores escaladores, o sea, que son los que se tiran a hacer mejor las subidas, hay otros que son mejores velocistas, hay ciclistas que son muy buenos en etapas largas, que son de casi 200 kilómetros, y hay otros que son mejores en las etapas de 130, pero también hay otros roles, como por ejemplo, el que tiene que estar toda la carrera yendo al auto de auxilio a buscar agua para hidratar a los compañeros. Contame eso, o sea, hay uno que tiene que dejarse ir más lento para retroceder en el pelotón. Exactamente. Y va al auto donde está el equipo y ¿qué hace? ¿Se carga de agua? Se cargan de aguas en las mallas, se meten 5 o 6 cantimploras. Y empiezan a meter otra vez, a repuntar. Adelantan para llegar a los compañeros y a suministrarles. Yo creía la que se hidratación. entregaba directo de los vehículos de acompañamiento a los ciclistas. De las dos maneras pasa, pero siempre hay uno que lo deciden los ciclistas. Generalmente es a cómo vienen en la clasificación o cómo está físicamente cada uno. Bueno, hoy te toca... Ser aguatero. Sí, ser el camello, ¿no? Sí, el camello. Qué brutal. Sí, son cosas que uno, incluso siguiendo la vuelta, por ahí como seguimos la gran mayoría de los uruguayos, que lo seguimos en la semana de la turismo. semana de turismo. Yo no tenía ni idea de estas cosas y un montón de cosas más que acá en realidad creo que hay como una gran falla en el periodismo en Uruguay. No solamente en el ciclismo, creo que pasa con la gran mayoría de los deportes, es que si uno se pone a escuchar la transmisión y no tiene idea de ciclismo, en ningún momento van explicando. Es cierto lo que decís, es como que se asume que la audiencia es conocedora. Claro, entonces eso creo que es una de las grandes limitantes que tenemos en nuestro país, porque el deporte es espectáculo. Más allá de que nosotros que lo vivimos de adentro es nuestra vida, lo llevas con pasión, la competencia, pero en definitiva para que el deporte subsista y siga creciendo, necesitamos espectadores, gente 100%. que se haga fanática. Pero si no hay un relato y una manera de que eso suceda, alguien pone la radio y a los 10 minutos dice, yo no entiendo nada. Lo relatan con muchísima pasión. Impresionante. Eso es realmente electrizante, lo hacen muy, emocionan, en las llegadas lo logran. Es muy buen trabajo. Pero observo que lo que decís pasa en muchos deportes, que se asume que el que está del otro lado ya es del palo y no se explican muchas cosas. Yo justamente hoy preparé algunas preguntas que me dieron mucha curiosidad a raíz de que hayas hecho esta experiencia que me da mucha envidia, me encanta esto, me dan ganas de acompañar el año que viene. El año que viene sumamos. Me dan muchas un buen ganas. equipo La verdad que es un gran periodístico. Plan. A mí me dan cosas curiosas de la emoción y sobre todo de la forma en que se vive la vuelta en particular en el Uruguay. ¿A vos
¿Qué cosas te sorprendieron? Dame alguna pincelada cuando te sumaste a la experiencia. ¿Qué te llamó la atención? No sé, el caos, o de repente como el caos organizado, o el entusiasmo de los participantes. Cosas que no esperabas y que fueron las primeras sorpresas. Y bueno, creo que una de las más grandes es la cantidad de gente que sale a la calle a esperar la vuelta ciclista. Que uno, por ahí a lo largo de los años, o cuando salimos en Semana Santa, a mí me pasó muchas veces de cruzarlo en la Ruta 9, por ejemplo, ¿no? Sí. Cuando te vas a Rocha o incluso acá a Maldonado. Pero ver que a medida que te vas metiendo al profundo del país, es cada vez más la gente que sale afuera a esperarlos. Brutal. O sea, se me pone la piel de Sí, son gallina, miles. Raúl. Es mucha la gente que sigue el ciclismo y eso a mí me impactó, pero para recontra bien. Incluso en las transmisiones en YouTube que se estaban haciendo a través de Canal 5, habían llegadas donde habían 12.000, 19.000 Me personas dejó asombrado. conectadas. Son números que para Uruguay es un montón. O sea, no quiero equivocarme, pero creo que no existe un streaming en Uruguay que logre esos números. Es muy probable que no. Es realmente significativo y aparte tiene un efecto muy particular, la vuelta, las competencias de ciclismo, de ruta en particular, es que cosen todo el país. Te van vinculando una ciudad con la otra y se genera como una identificación brutal. Hay muchos equipos que son del interior. Muchísimo, sí. Entonces eso también es parte de la cosa, ¿no? Bueno, cuando pasamos por la ciudad de Dolores, Me imagino. no sabes lo que fue, Raúl. La gente al costado de los caminos, o sea, de la calle, con globos rojos y verdes, que son los colores que identifican al equipo, carteles. Había una sembradora con una sábana gigante que le habían grafiteado. ¿Te das cuenta? Y eso pasó en todas las ciudades. En todas las ciudades que hay tanto equipos como ciclistas que representan. Había una euforia, ¿viste? Distinta de acuerdo a donde íbamos. Y eso fue la verdad que una de las cosas que más me sorprendió porque uno siempre piensa así, impresionante la gente que sale, pero Uno hasta piensa, que debe lo ser ves, grande. no, claro, pero hasta que lo ves y además de eso, el impacto que generan muchas de las ciudades del interior la vuelta. A ver. Y por ejemplo, llegamos a Melo, que yo no me esperaba que fuera tanta la gente que estaba ahí en la ciudad. Y además de la gente, las personas que se ponen en las plazas venden desde comida, no sé, pollo arrollado, choripán, Claro. churros, tortas Vos decís, fritas. Movilización económica. Movilización económica. Los hoteles. Bueno, sí, los hoteles, pero mismo en las plazas ahí donde llega la vuelta, que generalmente son en lugares así como muy céntricos e icónicos de cada ciudad. Sí. Bueno, por ejemplo, en Carmelo, la plaza estaba toda llena de emprendedores. Vendían desde capitas para mascotas, a alfajores de maicena, pastafrolas, ropita Claro. para personas. O sea, de todo, ¿viste? Qué lindo. Y claro, y ahí te das cuenta también de lo importante que es, ¿no? De cómo el deporte, además de movilizar pasiones, también genera impactos económicos en las ciudades y eso creo que tiene un valor que a veces no lo vemos No, y es que muy bien. se pasa por arriba, ¿viste? Es muy bien notado, es muy subrayado de lo que estás haciendo en ese sentido, porque no es mencionado eso, pero claro, es un motor genuino. Oh, imagínate las panaderías, la Claro. carnicería, ¿no? Bueno, las estaciones. Contame un día entero. Eso me da curiosidad, porque la transmisión siempre tiene como la edición. Sí. De alguna manera, cuando la veíamos en los canales de televisión abierta, se editaba para que durara una hora y media. La transmisión de televisión nacional es muy extensa, rara vez la ves completa. Contame cómo es la jornada. ¿A qué hora, por ejemplo, suenan los despertadores? Bueno, los ciclistas se levantan a las 4:30 de la mañana para desayunar. 4:30. O sea un que- desayuno de ciclista. Y Contame. bueno, nosotros en realidad, Raúl, estábamos, o sea, todos los ciclistas y el equipo de ellos, que se conformaba por 5 ciclistas, el director del equipo con el hijo, que son los que iban en una de las camionetas de auxilio, en la otra camioneta de auxilio va un bicicletero y era el padre de otro de los chicos que estaba compitiendo. Ese vehículo es como un tallercito para reparaciones, para Y ahí llevan repuestos, llevan otras bicis, llevan obviamente todo lo que es hidratación, alimentación. Y bueno, incluso esos 2 vehículos tienen distintos roles dentro de la caravana. Ok. Y además, bueno, de ahí ahí ya estamos en 9 personas más o menos. Sí. Además se sumaban 3 personas más que estaban en el ómnibus, que son los que se ocupaban de hacer los desayunos, limpiar, armar la carpa en todos los lugares donde llegan los ciclistas, que se les da sombra. Perfecto. Y esta estructura que estás contando, ¿la comparten en general? La mayoría de los equipos son así, entre No.
No. ¿Este era un equipo más armado, chico? Sí, este era un equipo, te diría, como de los más profesionales de los dentro mejor de la. armaditos. Sí, después hay equipos que van con. Heroico. Sí, heroicos, recursos muy escasos. O sea, como vos en el Dakar, heroico. Como, sí, tal cual. Sí, que duermen algunos en carpas o en lugares que les proporciona la vuelta, viste, como bueno, como si fueran en el campus, ¿no? Pero en lugares similares, por ahí no con tanta infraestructura como tenemos acá en Maldonado, pero en lugares así en el interior. Pero bueno. Hay donde recibirlos también, Sí, esos equipos sí. que vienen muy con estructuras pequeñas. Muchos se la tienen que rebuscar también, ¿no? O sea, a veces se quedan en casas de familias que los acogen. Qué maravilloso. Sí, Bueno, hay como vueltas paralelas. Hay vueltas ¿no? paralelas. Sí, que bueno, ahora después igual volvemos a hablar de eso. Entonces, nosotros estaban en el ómnibus, estaban todas estas personas durmiendo y el ómnibus tenía enganchado atrás una casilla, que es una casilla que se utiliza en realidad para los trabajos en el campo, Ajá. que es donde estábamos Andrés, Tati y yo. Ok, tu compañera Tati Villamonte, le mandamos un beso, que fue con quien hiciste la cobertura periodística. Exacto. Ahí va, con Tati fuimos, sí, con Tati fuimos con ese objetivo de mostrar la vuelta. Tati obviamente con su impronta mucho más por ahí divertida. Sí. Y yo le quise dar como un toque un poco más el combo fue periodístico. superlindo, Y está sí, bueno como tener las dos fresco. opciones. Pero bueno, imagínate que ellos se levantan a las 4:30 a desayunar, o sea que los que preparan el desayuno se levantan antes, preparan todo, desayunan. Es muy abundante, eso me imagino algo muy frugal. Nosotros en realidad, Raúl, o sea, no estábamos en el ómnibus, porque nosotros obviamente estábamos en la casilla, teníamos un tiempo similar pero distinto. Entiendo. Pero bueno, sé que ellos desayunan panqueques de huevo y avena. Ah, mira, ok. Obviamente, energético todo. Banana, después, bueno, llevan muchas también cosas para comer a lo largo del día con membrillo, pan, galletas. ¿A bordo de la bicicleta? Sí, a bordo de la van bicicleta. comiendo. Sí. Perfecto. Pero bueno, entonces ellos se levantan, desayunan, y se tiran a descansar un rato más y bueno, a eso dependía la hora de largada, pero parece, no sé, a las 7:30, 8 ya estaban calentando para bueno, estar. El calentamiento es eso que se ponen la bicicleta como unos rodillos, En unos rodillos, sí, unos rolos, entonces se suben ahí y calientan, o a veces, incluso si nosotros nos estábamos quedando a 3, 4 kilómetros, 5 de la largada, iban en bici también desde donde nos estábamos quedando a la largada. Bien. Y ahí se llega al punto donde ellos tienen que firmar, como es como más o menos pasar la lista, ¿no? Ellos tienen que ir a firmar de que están para largar. Bien. Y bueno, nosotras hicimos como distintas cosas, ¿no? Ellos ahí largan y tienen la etapa que dura 4 o 5 horas. Las camionetas de auxilio van separadas dentro del pelotón, tienen número según cómo viene. La caravana tiene un orden. La caravana tiene un orden según cómo viene el equipo en la general y cómo vienen los ciclistas. Cuanto mejor está el equipo, más cerca tenés a tu equipo de Exacto, apoyo. Si no, te tenés que ir más atrás a buscarlo. Claro, entonces una de las camionetas va atrás y la otra camioneta va como más adelante. En la posición, digamos, que le toca por clasificación. Y las motos que van abriendo la marcha, sí, ¿son las mismas toda la carrera? No, me imagino que cambian, no sé, según el departamento. No, vos sabés que hay como un grupo de policías caminera que acompañan toda la vuelta. Ah, sí, hacen toda la vuelta. Y son fanáticos del ciclismo. Les encanta, también, claro. obvio. Mirá vos, Sí. mirá vos. Es muy lindo cuando empiezan a llegar esas motos, ya el ambiente se caldea. Sí, hay tantas historias, Raúl. Por ejemplo, hay un señor muy veterano que él lo hace todos los años y ya lo conocen en la federación y ya es parte de la vuelta, que va él en su moto, que es no es una moto moderna ni nada, es una moto que no entendés cómo da la vuelta, y él va con una bandera roja también abriendo el camino. Mirá vos, un tradicional. Un tradicional, un apasionado, para que te hagas una idea, él en medio de la vuelta tuvo un problema familiar, se fue y volvió. ¿Y volvió? Y estábamos, no sé, que te digan Paysandú, donde se fue a Montevideo y volvió. Qué increíble. Sí, y bueno, nada, ahí nosotros... Bueno, entonces, larga, sí. Ustedes se suman a la caravana. Bueno, en realidad nosotras intentábamos siempre salir adelante, o sea, salir antes, intentar encontrar algún cruce donde pudiéramos verlos pasar y volver a adelantarnos para poder estar en la llegada. Esa era la meta de ustedes. Eso siempre era la meta nuestra. Obviamente que re divertidos verlos pasar. Sí. Pero también queríamos estar en la llegada para vivir esos últimos momentos con el equipo que ya está instalado. O sea, ellos el ómnibus
es el que sale primero. ¿Y qué hace? ¿Va por otra ruta para llegar antes o, No, o sale larga antes. Claro, larga antes y capaz que larga 30, 40 minutos antes de lo que largan los ciclistas y bueno, obviamente no lo agarran. Eso lo hacen todos los equipos. Llegan. Perfecto. O sea, cuando ustedes llegan, ya hay un campamento de cada equipo armadito. Armaditos, generalmente en las plazas o bueno, en el lugar donde va a ser la llegada. Y decime una cosa, sí. Circular por la ruta a la velocidad de los ciclistas. ¿Cómo es como experiencia de conductor? Para vos, cualquier circulación... No, fue re estresante igual. Claro, van despacio, ¿no? O sea, Sí. que vas a 50, 60 kilómetros por hora o Y menos. bueno, y depende, sí, De depende. un repecho van a 30. Claro, bueno, en realidad, por ejemplo, los que van en el auxilio, ¿no? que Andrés nos estuvo contando bastante, nos explicaba lo estresante que es, porque de repente se cayó un ciclista y se cayeron varios. Entonces todos los autos que van casi que pegado trompa con la cola, si frenan de golpe, vos te podés comer Claro. un choque, ¿no? ¿Ha pasado eso? Tengo entendido. No, sí, un montón. Es normal. Sí, o sea, un montón. Nosotros Choque en vimos, cadena puede pasar. exacto, vimos muchos autos chocados e incluso pudimos presenciar uno con Tati en la caravana de atrás. Ok. Después, bueno, el miedo, obviamente, de no lastimar a algún ciclista que se pueda haber caído. Y después hay momentos que se generan como muchas confusiones, ¿no? Que los ciclistas quedan entreverados entre los autos. Es como bastante estresante el que va ahí. Nosotras, cuando íbamos atrás de la caravana, que es que la policía ya va cortando y no te dejan pasar, pasa más o menos lo mismo, porque te encontrás al turista que viene, no sé, de Paso de los Toros hacia Durazno y que no tiene ganas de ir 50 kilómetros a 40, 50. Claro. ¿Qué pasa en esos casos? Y bueno, y la gente también, viste, se empieza a poner como bastante ansiosa, nerviosa. En cierto punto, cuando las condiciones están dadas, la policía te hace adelantar. Les hacen como un carril para que pasen. Te van haciendo adelantar de a poco, no es que hacen pasar 10 autos seguidos, ¿no? Ajá. Sino como que te van dando el paso. Pero bueno, ahí se tienen que dar como varias cosas, que no tiene que haber viento, entonces los ciclistas van todos generalmente como más alineados. Tiene que haber visibilidad. Por ejemplo, la etapa acá de Maldonado fue la única que no pudimos llegar con Tati a la llegada porque nos pasó eso. El pelotón se había roto en Se tres. estiró totalmente. Se sí. estiró impresionante. O sea, fue la única etapa que había tantos baches entre pelotones. Y el policía caminera, cuando yo le digo, le bajo la ventana y le digo, mirá, nosotros tenemos que llegar a filmar que estamos con el Dolores Cicles. Y el loco No me se dijo... puede. Está lleno de turistas, hay muchos autos argentinos que están parados en la banquina, pero que no entienden mucho, no están respetando y es peligroso dejar pasar autos. Sí, Entonces, la llegada bueno, a Maldonado fue espectacular este sí, año, porque el pelotón llegó muy ni me fragmentado. digas igual, porque- Nosotros estábamos en el velódromo. Sí, ya sé, nosotros Y llegamos muy tarde. linda la escultura nueva que se estrenó en la Divina, puerta. Preciosa. divina. Pero, Decime una cosa, sí. pará, te quiero volver a este caso que me parece súper interesante. Esta dinámica sucedió en todo el país, pero esto es una cosa mundial, debe pasar así, no creo que cierren tramos de ruta en el resto del mundo. El ciclismo de ruta tiene este tipo de situaciones. Sí, yo creo que igual, no sé, comparando con el Tour de Francia, es como obviamente, no sé, comparar el Rally Uruguayo con Fórmula 1, habría ¿no? que ver O sea, si no cierran realmente. yo creo tramos que de ahí lo ruta. cierran. Que O sea, cierran. sí, están cerrados los tramos, Raúl, y es increíble la cantidad de gente que hay. Sí, de Y- locos. Pero veo, incluso bueno, ahora me enganché también con la serie del Tour de France, que es bastante parecida a la de Drive to Survive, la de Sí, Fórmula 1, y está está muy, muy buena y muy bien entretenida. Que la gente, o sea, hay gente con bicis que se mete en la carrera Una y locura. las personas realmente se les ponen adelante a los ciclistas. Hay tramos en las montañas que casi que no los dejan pasar. Es No como los dejan es pasar. un caminito que tienen que estar por ahí. Por Hay el medio. uno que cuenta de que venía subiendo y que había un fanático que se le paró enfrente y que él estaba esperando todo el tiempo que esa persona se corra y no Sí, le pasaba, hacía ¿viste? Y obstáculo. bueno, se los tienen que esquivar. Eso, por suerte, acá no pasa porque imagino que para el ciclista debe ser una situación muy A mí incómoda. me llama la atención cuando los ves, no en la transmisión televisiva, sino que vas a ver una llegada, la velocidad que adquieren, que es algo sorprendente, y además la distancia que hay entre bicicleta y bicicleta, que parece que se están todos tocando. Es una Impresionante. locura que no se caigan todos. Bueno, a veces se caen y por eso en realidad las llegadas tienden a ser como muy peligrosas porque además de que vienen definiendo, ¿viste? Bien lanzados. Se lanzan y a veces, bueno, si se tocan y se caen, bueno, barren con todo lo que hay. Catástrofe. Sí. Te quiero preguntar, el ambiente que percibiste entre los ciclistas, entre los equipos, en general es la vuelta uruguaya, ¿hay camaradería o hay mucha competencia? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo sentías el ambiente?
No, creo que hay de todo, Raúl, como en todo deporte. Creo que hay equipos que tienen buena relación entre ellos y eso Ujú. sí lo pudimos ver. Y bueno, y después equipos con los que hay más pica por cosas que han sucedido en carrera. Creo que eso es bastante igual en todos los deportes. Es normal. Es bastante, sí. Y bueno, y es imposible de que no se dé. Otra cosa que me da curiosidad, muchas veces se habló de que cuando llegaban los equipos extranjeros a competir en la Vuelta Ciclista, se decía que tecnológicamente o en cuanto a equipamiento estaban algunos escalones por encima y eso marcaba diferencias. Con el transcurrir de los años, ¿se ha ido nivelando? ¿Es bueno el perfil de calidad de equipos que tienen los distintos equipos nacionales extranjeros? ¿Está nivelada las bicis? Eh, a ver, este año hubo 2 equipos extranjeros. Uno era la selección de Venezuela, Ajá. que es una selección, o sea, no es un equipo. El equipo nacional, la selección nacional. Exactamente, que bueno, que aprovecharon, a ver, para vos participar en la vuelta como equipo tenés que recibir una invitación, no es que cualquier equipo se puede inscribir. Ajá. Y bueno, ellos lograron obtener esa invitación y vinieron a preparar los Juegos Panamericanos que están sucediendo acá en Punta del Este. Y después estaba también un equipo brasilero bastante más profesionalizado porque tienen una categoría que es continental. Bien. Dentro de los equipos, el continental es la categoría más baja de profesional, digamos. Bien. Yo creo que, a ver, de lo que entiendo, ¿no? De lo que he conversado y lo que pude percibir en estos 10 días en la vuelta, hay algunos equipos uruguayos que son los más profesionales dentro de Uruguay, en los cuales ciclistas que compiten en estos equipos perciben un sueldo. Ajá. Hay un semiprofesionalismo entonces Hay un en Uruguay. semiprofesionalismo en Uruguay. Es bueno saberlo. Capaz que de un equipo que tiene la estructura para pagar sueldos y tiene 5 ciclistas, capaz que no los 5 ciclistas obtienen el mismo sueldo o algunos tienen otros beneficios que no son dinero, Lo entiendo. pero que sí reciben ayudas y por ahí tienen 2 o 3 ciclistas que sí tienen un sueldo. Perfecto. Yo creo que hay equipos en Uruguay que tienen un gran potencial para profesionalizarse. O sea que estarían dadas las condiciones a nivel de capacidades físicas, de talento personal de los ciclistas. De talento, creo que hay un montón de ciclistas en Uruguay que tienen mucho para poder crecer, Raúl, y que ya con las condiciones que tenemos acá en Uruguay, que obviamente nunca son las que un deportista quiere, creo que podrían ser muy buenos, ¿no? Si además tuvieran como un poco más de tranquilidad y estabilidad económica. Claro. Porque muchos de estos ciclistas que hoy son ciclistas semiprofesionales o profesionales en realidad porque sí cobran un sueldo y viven de esto, pero también tienen otros trabajos. Claro. Y tienen obviamente familias que mantener y tienen hijos y a veces no, obviamente con solo ese sueldo no les da y tienen que buscar otro trabajo. Uh-huh. Entonces yo creo que si pudieran enfocarse 100% en eso, podrían... Uruguay ha sabido tener grandes ciclistas con triunfos internacionales, o sea que la parte, digamos, genética nacional la tenemos. Uno se pregunta si tal vez un país de llanura levemente ondulada será lo que nos dará los mejores, no sé, trepadores de montañas, que veo que suelen coincidir con países que tienen más accidentes geográficos, pero no sé, seremos muy buenos también en regularidad, de repente, en otras de las disciplinas. Mira, por lo que pude entender, hay algo que favorece mucho al ciclista uruguayo, que es que acá se entrena con mucho viento. Mirá qué buen dato, el viento. El viento cruzado. El viento cruzado. El viento cruzado, que es muy característico de nuestro país, es algo que hace que los ciclistas uruguayos tengan muy buenas cualidades en ese tipo de clima, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, se dio que obviamente había como una superioridad etapa a etapa de los equipos extranjeros, tanto de los brasileños como de los venezolanos. Siempre los uruguayos igual ahí definiendo, o sea, no fue que fue total. Pero cuando llegó la etapa de Maldonado, fue la primera etapa donde hubo viento cruzado y los extranjeros no tuvieron chance, venían muertos. Y bueno, y la vuelta no terminó yéndose por equipo extranjero. Por suerte, la verdad. Por suerte. Y bueno, imagínate que para nosotros que lo estábamos viviendo por primera vez, queríamos que gane un equipo uruguayo porque, bueno, uno sabe el esfuerzo que hay. Y la verdad que después de ver las declaraciones de Ander Maldonado, que fue el que se llevó la vuelta,
te conmociona de una manera distinta porque hay un esfuerzo, hay una vida dedicada a eso atrás, ¿no? Totalmente. Y ganar la Vuelta en Uruguay para cualquier ciclista uruguayo es muy emblemático y tiene un peso que es difícil, ¿no? De por ahí que lo tome de la misma manera un extranjero, ¿no? Es el lauro más grande al que puede aspirar tal vez un ciclista nacional de ruta, tener alguna vez el triunfo en la Vuelta. Te propongo que hagamos una pausita y en el segundo bloque nos vamos a volver a meter de vuelta en el detrás de cámara de cómo llevaste esta experiencia increíble de acompañar la Vuelta. ¿Te parece? Vamos. Pato, te quiero preguntar acerca de la sensibilidad de las distintas cosas que van viendo. A mí me parece que tal vez, como bien decías tú, la mirada del periodismo hacia el ciclismo a veces tiene ese pecado de ser un poquito de nicho. Vos venís de otro mundo, aterrizás acá, ya nos contaste tus emociones dentro del pelotón y con los equipos. Me gustaría que me cuentes cómo reciben las ciudades a la Vuelta y qué les salen a decir a la gente. ¿Cómo es después que termina la carrera? ¿Hay reuniones, hay asados, hay invitaciones? ¿Qué pasa en las horas posteriores en cada ciudad del interior? Bueno, depende un poco de cada ciudad. Nosotros como estábamos con el equipo que es de Dolores, de Soriano, cuando nos fuimos acercando a ese litoral, a la llegada empezó a ser como mucho más emocionante porque estaba repleto de gente que venía a saludar a los ciclistas porque hay muchos fanáticos, porque los vienen siguiendo, familiares, amigos. Pero no está eso, Raúl, por ejemplo, lo que pasa en el rally, ¿no? Que nosotros nos concentramos todos en un mismo parque de asistencia y dormimos ahí. Entonces, por ejemplo, en el rally se ve eso, de que, bueno, de tarde se prende el fuego, cada equipo come con sus amigos, sus familiares o las personas que están ahí. Acá es como que, bueno, se llega, hay un tiempo en el cual los ciclistas llegan, se les ponen, bueno, las bolsas de hielo para la desinflamación, ¿no? A veces también... Bota de presión, me imagino alguna. Bueno, viste como las bolsitas de hielo, Claro. ¿no? Y bueno, por ejemplo, el equipo brasilero tenía... Hay unos que siguen pedaleando. Eso, exacto, te iba a decir. Como una porque recuperación. es para recuperar, porque si no se les empiezan a inflamar las piernas. Entonces, bueno, Es increíble que después de 5 horas de pedalear, la recuperación sea seguir pedaleando. Sí. Maravilloso. Pero bueno, es como otro ritmo, ¿no? Es Sí, cuando sí. uno hace gimnasia también. Sí, Viste sí. que al final siempre haces como esos 10, 15 minutitos de caminata para aflojar. Tenía un profe que me hacía trotar al final y yo le decía, no doy más. No se ve pero caminar, tenés ¿no? que trotar. No, pero no doy más. Bueno, esto es increíble, ¿no? Pasan arriba de la bici. Y en realidad después de cierto tiempo, no sé, ponerle que 1 hora y media máximo más o menos de cuando se llega, se levanta todo y cada equipo se va a su lugar donde va a dormir, Ok. ¿no? Y bueno, y ahí nosotros generalmente nos quedábamos a las afueras de la ciudad, en predios cedidos por un sponsor de los chicos, que es Erro, que son corporaciones donde venden maquinaria, entonces nos íbamos para ahí y estábamos solos. Bien, perfecto. Pero me imagino que el equipo queda, no sé, charla técnica, estrategia. Ahora ya tienen la información de los tiempos de los demás equipos. Sí. Se quedará conversando todo ese tema. Eso pasaba como adentro del ómnibus, ¿viste? Los chicos llegaban, bueno, obviamente se duchaban, no sé qué, y tenían como un tiempo ahí también de ponerse a hablar de estas cosas, de relajarse también, de bueno, hablar de las cosas de la carrera, pero también muchas de esas conversaciones se daban cuando recién llegaban, ¿viste? Cuando estaban como en caliente. Ahí hablan. Ahí hablaban mucho, tipo, de lo que había pasado, de, bueno, de situaciones de carrera, comportamientos de otros ciclistas, de lo que le había pasado a cada uno. Era como una charla más eufórica y bueno, y sé que después siempre había como una charla técnica que la lideraba Lucas Gaday, que es el capitán del Dolores, y también, bueno, Johnny, que es el director. Y lo hará cada equipo, armando sus estrategias, ¿no? Sí, sí. Nosotros como que no pudimos vivir tan de cerca eso porque era como un momento bastante íntimo del ómnibus y bueno, y con Tati no subíamos Atienden tampoco. a hacerlo así, es más puertas. Claro, es información secreta. ¿Qué vamos a hacer al día siguiente? Sí, o sea, no era porque era información secreta para nosotros, sino que, bueno, nosotras estábamos siempre como en nuestra casillita aparte. Entonces, Entiendo. en realidad con Tati nosotras llegábamos y nos poníamos a editar. Claro. Y tengo una pregunta, ahora que decís ese mensaje como de estar un poquito aparte. Hay una tradición de masculinidad en el ciclismo. Totalmente, es ¿Y un deporte ustedes re masculino. ¿Cómo lo vivieron? Porque ustedes aterrizaban con una mirada femenina. Bueno, sí, pasaron cosas. ¿Así pasan Sí, cosas? pasaron ¿Hay cosas. veces que sentís algo, el empuje? Mira, Raúl, como yo vengo del palo del automovilismo. Sí, no sos tal vez la persona más de alguna manera. Pero Tatiana es distinta. En ese Claro, sentido. bueno, yo como que en realidad aprendí a bloquear varias cosas, ¿viste? Ya llegué al punto de que por ahí hay cosas que
ni las veo. Ni la sentís. Ni las siento, pero porque es lo que tuve que aprender a hacer Pero decís en que mi puede deporte. haber micromachismo. No, sí, re hay. Pero Hay. claro, tipo, Tati me decía, ¿entendés? Vos, y bueno, y obviamente que en algunos momentos también lo viví, ¿viste? De escuchar comentarios. Eso sigue pasando en todos los ámbitos. Pero bueno, hubo, por ejemplo, una situación bastante fea que nos tocó vivir en una llegada que estaba llena de gente, mucha gente en la calle, digamos, después de donde estaba el arco de la llegada. Y estaba Tati y la hermana de uno de los corredores, alrededor de un montón de personas que estaban en la misma situación que ellas, esperando la llegada. Tati estaba con su cámara, la hermana de Martín estaba como, bueno, viste, ahí agitando la euforia. De repente cae un fotógrafo, que no era un fotógrafo oficial de la vuelta, sino que son esos fotógrafos que después sacan fotos y las venden. Y él se pone atrás de Tati. O sea, yo tengo el video, Raúl, de ese momento, porque yo estaba más atrás y estaba justo filmando. Y él se pone atrás de Tati y les empezó a gritar de una manera muy violenta. Yo hice un descargo en mis redes. Lo vi, hubo agresividad. Fue muy agresivo. La verdad que yo quedé paralizada en el momento porque soy una persona que no sé reaccionar ante la agresividad y la violencia. O sea, no sé, me paralizo. Tati, por ejemplo, es una mujer que explota mucho más fácil que yo y cuando, bueno, termina todo esto, incluso este hombre a la hermana de Martín la agarró del brazo en un momento. Hubo algo físico directamente. Fue la verdad que fue horrible. ¿Y te parece que en ese momento de tensión, estaba presente el tema de género en la mente de la persona? Y bueno, yo lo que te puedo decir es que si Tati y la hermana de Martín hubieran sido hombres, no les hubiera gritado así, porque había un montón de otras personas que el tipo no les gritó. Así, ¿entendés? Lo peor de todo fue que Tati no reaccionó en ese momento, nos fuimos de ahí, fue como, bueno, comentando, quedé desubicado, ¿entendés? Quedó por esa, la verdad que como que yo soy distinta, ¿viste? A mí me suben las revoluciones después, quedé re enojada con la situación. Pasaron un par de días y él repostea una foto de Tati, que estaba justo ahí, no sé qué, y puso una declaración, la verdad que feo. Horrible, que puso... bueno, obviamente como siempre descalificando, ¿no? Como diciendo, ay, estos que están jodiendo con el celularcito, casi la retrato contra el piso, no sé qué. O sea, fue muy violento. Y ahí, o sea, la verdad que a mí me terminó como de explotar la cabeza, porque digo, ¿cómo puede ser, no? Y bueno, ahí ves la importancia también de que se sumen a eventos de este tipo otras miradas para que estas cosas con los años vayan cambiando. A ver, Raúl, esto fue... un evento en una semana. Una situación negativa, pero la gran mayoría de las personas nos venían a agradecer y a felicitarnos y un montón de comentarios positivos en cuanto a qué bueno que estén mostrando el ciclismo de esta manera y que lo estén explicando para personas que no saben. O sea, el balance tremendamente positivo, re positivo. Pero es bueno mencionar que todavía tenemos cosas para mejorar en ese sentido. Es que se ve que es un deporte que también es históricamente masculino y bueno, y como todos, o sea, de repente ves miradas de personas que se sentían incómodas de que estuviéramos ahí. Aparte más a cómo somos Tati y yo, digo que somos mujeres que llamamos la atención, Tati es súper alta, rubia, ojos celestes. Son personas muy llamativas. Entonces, ambas. bueno, obviamente que eso puede ser que en las mentalidades más cuadradas de ese... Que vos hoy lo trajiste, ¿viste, Raúl? Eso de la heroica, ¿no? El que va a hacer la vuelta en la heroica, a mí me lleva a el que va a la vuelta a garra y huevo, ¿no? Sí, te entiendo. Y eso del garra y huevo a como podemos, no sé qué, es algo que yo considero se está quedando obsoleto. Porque el ir con esa mentalidad o esos equipos que nosotros los veíamos, que están manejados por personas muy grandes, que no se han ayornado, que siguen viendo por ahí el ciclismo de ese lugar y no como un espectáculo, ¿no? Son esas las personas a las cuales por ahí les incomodaba la presencia de Tati mía, las largadas en esto y lo otro. Y te pregunto, filmando. ¿los resultados deportivos terminan acompañando a los que van por la heroica o terminan acompañando a las estructuras organizadas? A las estructuras organizadas, Entonces 100%. Que el deporte, cuando empieza a tener características de semiprofesionalismo o profesionalismo, empieza a buscar la excelencia y eso se alcanza con estructura y con organización. Es que, Raúl, en el deporte ya es eso que nos caracteriza mucho a los uruguayos. Sí, porque... romantizar el heroísmo es lindo, pero no da resultado. Eso tiene que estar, pero tiene que estar en ese momento en el cual vos te quedabas sin piernas y sacaste esa garra charrúa uruguaya, la que nos hizo ganar el mundial en ese momento. Ahí.
pero no tiene que ser todo alrededor de eso. El atado entiendo. con alambre, ¿viste? El atado Como con es... alambre. no, Sí, si vos ya estás a punto de ganar, en esa milla extra, capaz que le ganás al que tuvo una crianza más algodonada. bueno, Pero tenés claro. que llegar a estar en la situación de ser casi el ganador para poder tener la oportunidad de triunfo. ahí. Es un plus que, bueno, nosotros como uruguayos lo tenemos como la garra charrúa y creo que todos los deportistas uruguayos tenemos eso, de que nos hacemos fuerte en la adversidad. Sí, el temple. Porque nos cuesta mucho todo. Ahora, Claro. eso no significa que las cosas las tengamos que hacer a esa manera de, bueno, esto... Todo mal todo porque así confiamos en nomás. el romanticismo. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso, por ejemplo, es una de las cosas que yo considero que no le suman al deporte en general. Es buena esa mirada, es buena esa mirada. Hay que buscar hacerlo mejor que podemos con lo que tenemos. Obviamente que a veces hay equipos que no tienen la estructura o no tienen los recursos para ir en un ómnibus. Pero eso no significa de que con lo que tengo no intentar hacerlo mejor. Te entiendo claramente. Buscar, sofisticar los detalles, intentar profesionalizar, mejorar, meterse en procesos de mejora continua dentro de las posibilidades que cada uno vaya logrando tener. A veces, iniciar un proceso de mejora continua termina abriendo las puertas para que aparezcan apoyos, oportunidades o vínculos que no se activaban simplemente si no se intentaba. Exacto. Bueno, yo creo que el ciclismo en Uruguay tiene un potencial muy grande y que no está siendo aprovechado. Es interesante que lo digas vos, que venís aparte de recorrer todo el camino que tenés de la mano del automovilismo, otra disciplina que le ha dado grandes alegrías al país y que nunca ha tenido la difusión que tal vez merece en cuanto a logros. Cambio de tema. ¿Qué clima les tocó en esta edición de la Vuelta Ciclista? ¿Tuvieron etapas con mal clima? ¿Tuvieron lluvias? ¿Tuvieron soles fuertes? ¿Cómo lo vivieron? En general fueron 10 días muy buenos de clima. La primera etapa, que fue la de Montevideo Rocha, llovió después de que llegaran los ciclistas. Ok, bien. O sea que no tuvieron etapas de lluvia. No esta hubo vez. etapas de lluvia. La única etapa de viento fue la etapa de Maldonado, o sea que fue la penúltima. Y bueno, escuchando, ¿no?, comentarios de los que hace mucho tiempo que hacen la lluvia, dicen que siempre en Semana Santa llueve y que las etapas se tornan bastante tediosas por eso, ¿no? Por la lluvia, el viento, el frío a veces, ¿no? Los cambios de temperatura, y que esta vuelta fue muy buena en cuanto al clima. Y bueno, nosotros la verdad que la pasamos re bien La también. primera experiencia te recibió con los brazos abiertos. Recontra bien. Recorriste el Uruguay entero, le diste la vuelta. ¿Cómo encontraste la calidad promedio de los caminos, de las rutas? ¿Cómo es la situación actual de la trayectoria que hace la vuelta? Bueno, nos encontramos con de todo, en realidad. Creo que las rutas que están por ahí más venidas abajo fueron desde, bueno, de Rocha a 33. Esos tramos. De 33, bueno, la que va de 33 a Melo está bastante bien. O sea, es una ruta que es muy linda, tiene muchas subidas y bajadas. Hermosa ruta. Paisajísticamente hay unas rutas divinas, ¿no? Espectacular, Raúl, espectacular. O sea, toda esa parte de Uruguay era increíble. Con Tati veníamos todo el tiempo. Mirá qué lindo, wow, mirá qué lindo. Fascinante. Divino, sí. Después, bueno, fuimos a Melo. De Melo fuimos a Caraguatá, Ajá. que es un pueblito a 100 y poco de kilómetros antes de Tacuarembó. Que esa fue la etapa de Caraguatá-Tacuarembó que tuvo que ser suspendida por el estado de la ruta. Porque también he visto en el Tour de Francia, en grandes competiciones, que hay tramos que son en tierra. Impresionante, adoquines con tierra, pero Acá bueno, no tenemos eso, ¿no? En general es todo ruta, aunque Sí. haya, no sé, deterioros, pero es ruta. el tema era que había muchos pozos. A ver, yo no soy ciclista, ¿no? Y el tema es que generalmente en el Tour de France, cuando hay esos trayectos de adoquines, son 20 kilómetros. Sí. Y por más de que es con tierra y todo, tiene como toda una misma forma, ¿no? Es tierra, pero es lisa, decís vos. No, tiene adoquines con tierra, o sea, Ajá. es también para el Tour de France son los kilómetros como que más desafían a los ciclistas porque es donde puede cambiar todo, pero generalmente son más cortos. El tema era que acá era una etapa bastante larga en la cual gran parte de la ruta estaba muy rota con pozos y querían neutralizar parte de la carrera. O sea, ¿qué querían hacer?
que los ciclistas largaran, corrieran 70 kilómetros, Sí. se parara la carrera, se tuvieran que subir un auto, Ajá. hacer 30 kilómetros y a los 30 kilómetros volverla a largar. Era un tramito que estaba muy mal. Era Y un ahí tra- prefirieron claro. no correrlo. El tema es que para un ciclista, cuando larga, o sea, ellos tienen una preparación previa súper minuciosa de lo que comen, lo que consumen, las calorías que necesitan. Y para ellos, cortar para subirse un auto donde te tenés que arrollar las piernas, venís en me caliente, imagino. 30 kilómetros para volver a largar. distinto, claro. O sea, era algo que no era bueno para ellos y bueno, y fue ahí que se pusieron de acuerdo y decidieron tanto la federación suspender el tramo y hacerlo en Tacuarembó, pero luego los ciclistas se pusieron de acuerdo en lo que pasó, que bueno, para el espectáculo no fue bueno, que es que largaron, pero lo hicieron a un ritmo Sí, van como a reglamento. lo vi. ahí va, de entrenamiento y dejaron que los últimos 10 de la clasificación pasaran al frente y ellos definieran la carrera. Que tuvieran ese sprint que tal vez Eso nunca hubieran llegado. Nunca hubieran llegado. Una poesía uruguaya total. Sí, o sea, entiendo por ahí para las personas que salieron a la ruta que estaban esperando la vuelta, que Justo les pasó eso. les pasó eso, pero también fue una linda oportunidad para bueno, ganó Zimmerman del Peñarol de Colonia. Y bueno, fue muy emocionante también ver capaz que un ciclista que en condiciones normales es No hubiera imposible que esté estado en en esa punta. instancia. Claro, claro. Eso fue bueno. Te quiero agradecer muchísimo que hayas venido. ¿Ten ganas de subirte a la bicicleta ahora? Porque la verdad que no te faltan muchas curiosidades a vos para... Vos sabés que sí, fue un tema de discusión con Tati y Andrés. No, yo dije, bueno, me voy a subir a ver si me gusta, ¿no? Y Tati dice, pero vos ya sos grande. Le digo, pero no tiene nada que ver, capaz que, o sea, no te digo que voy a ser la número 1, voy a ir a representar a Uruguay. No, pero capaz que puedo correr un Rutas de América femenino, ¿no? ¿Existe y- competencia femenina en el Uruguay? Sí, existe. No existe la vuelta. No hay vuelta femenina No, todavía. no hay vuelta femenina, pero O sí sea, Rutas nunca- de América. Pero nunca una corredora mujer se sumó a la vuelta No está permitido. todavía. Sí, todavía. Nosotros estuvimos preguntando mucho acerca de esto. A ver. Y en realidad la respuesta es bastante coherente. El funcionamiento y rendimiento del físico del hombre y la mujer es distinto. Y eso Sí. es así. O sea, sería realista que capaz que llegaría última en todas las etapas. No, es que no puede ser mixto, es como el atletismo. No hay ciclismo mixto en el mundo. No sé, Raúl, no te quiero contestar, pero o sea, hay las competencia categorías... femenina y masculina. Claro, las lo competencias vemos están divididas por género, al igual que pasa en otros. Y en todos los deportes que depende del rendimiento físico, tenis, atletismo, fútbol, ¿no? Sí, Porque nuestros cuerpos entiendo. son diferentes y tienen distintos tipos de fuerza. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, la vuelta largan hombres y mujeres ciclistas, aunque estén en categorías distintas? Es que el pelotón se dispersaría demasiado y es muy difícil para caminera mantener el Claro. orden, pero principalmente la seguridad. Te entiendo De perfectamente. los ciclistas y obviamente de las rutas, O porque sea que si quedaría un algún, bache día, muy largo. si algún día hubiera competencia de la vuelta femenina, tiene que ser una competencia Aparte. con Como- todo lo que ello implica. Claro, que como las hay, hay. claro, Rutas de América se corre en carnaval la masculina y en noviembre se corre la femenina, que el año pasado fue acá en Maldonado, creo que este año también. Pero bueno, para cerrar esta anécdota, tuvimos 1 hora y media de esta discusión, ¿no? Ah, sí. Con Tati y Andrés, que yo les decía, pero yo si me pongo sé que llego. O sea, en algún Estoy momento seguro. llego a poder, digo, no, a terminarla, ¿no? Hay un tema ahí de porcentaje de tiempo, Raúl. ¿Tá? Por ejemplo, en la vuelta, vos tenés, si vos realizás un tiempo mayor al 12% del tiempo de punta, estás fuera. Ah, vas quedando afuera. Estás descalificado. Entonces, claro, Tati me decía, pero Ah, mirá, hay una ventana, entonces que llega último no puede llegar tan último. no puede llegar tan último. Yo no sé si en la vuelta femenina es igual, ¿no? Digo, Y nosotros es estamos probable. aprendiendo. Pero bueno, yo decía, bueno, pero capaz, no voy a llegar a los primeros, pero capaz que yo lo que quiero es poder llegar, ¿no? Está bien, Bueno. vas a llegar, pero podés llegar en esa ventana Que tenés que para llegar en seguir esa ventana. corriendo. Claro, quedó en esa. Al día siguiente conocimos a un ciclista que estaba compitiendo en la vuelta que tiene 55, 56 años y Qué yo le bien. pregunto, ¿y vos cómo empezaste en la bici? Y bueno, yo empecé de grande, empecé a los 45 Mira. y estaba corriendo y la terminó. Y se mantuvo en la ventana de llegada. Se sí. mantuvo en la ventana de llegada y bueno, y terminó la vuelta. A lo que voy con esto es que nunca es tarde, ¿no? Nunca es tarde. Nunca es tarde y bueno, y creo que los deportes en general, al menos de todas las personas con las que hablamos, Raúl, de los ciclistas,
todos tienen historias muy, muy fuertes atrás. La gran mayoría se subió a la bici a raíz de una pérdida, un problema. Muchísimos de ellos. Por ejemplo, uno de los chicos que estaba en el equipo, que no estaba corriendo pues había caído en Rutas de América, tuvo hace muchos años una bacteria, estuvo internado en CTI, no sabían qué era, estuvo realmente muy mal hasta que descubrieron qué era. Él tuvo que aprender a caminar y un médico le dijo, che, ¿por qué no te subís a la bici que te va a ayudar? Y a partir de eso, la bici se convirtió en la pasión de su vida y termina compitiendo. ¿Pero qué decís? ¿Que muchos de los ciclistas como que han tenido experiencias transformadoras que los llevaron al ciclismo? Yo creo que sí. Que ¿Encontraste mucho de eso? Sí, encontramos muchas de esas historias que, bueno, en definitiva es lo que en algún momento me gustaría como poder contar, ¿no? Totalmente. Yo creo que, a ver, el deporte en general, Raúl, es una herramienta increíble para la vida. Es algo que te puede sacar de una depresión, te puede ayudar a transitar una pérdida. Ni hablar de, obviamente, cuando sos chico, te da un propósito, te da una meta, ¿no? Te da la posibilidad de soñar y te da una pasión. Y eso tiene un valor increíble. Y bueno, eso es lo lindo de poder difundir el deporte y lo importante de que los deportes no... El deporte tiene que seguir. 100%. O sea, el deporte no tiene que morir, tiene que seguir. Y bueno, y creo que por eso también es recontra importante poder difundir y hablar de los distintos tipos de deporte y que se vayan profesionalizando para darle también a los chiquilines un faro, ¿no? Como decir, bueno, yo me subí una bici con 10 años y puedo ver que hay un futuro. Hoy tenemos hay varios uruguayos que están compitiendo en el exterior. Hay un uruguayo que es de acá, de Maldonado, que se llama Tomás Silva. Uh-huh. Tomás acaba de quedar ranking 8 sub-20 a nivel mundial. Escucharon bien, amigos. Nivel 8 a nivel mundial. A nivel mundial, es una locura. Obviamente está representando ahora a Uruguay en los Panamericanos acá en nuestra ciudad. Y son esos casos que son dignos de mostrar. ¿Y cuánta gente sabe que existe Tomás Silva, que está representando a Uruguay y que es 8 ranking mundial en sub-23 en ciclismo? Dentro de pocas horas, aquí en este mismo estudio, vamos a recibir a Enrique Larrañaga, campeón panamericano de tiro práctico, porque vaya que nos interesa a nosotros tratar de ser espacio para comunicar acerca de esto, que el público lo sepa, que los potenciales sponsors lo sepan y que los medios de comunicación observen que a veces grandes logros también los estamos teniendo ya hoy en los deportes llamados menores, que es un nombre que merecería ir dejándose bastante atrás. Pato, totalmente. Muchas gracias por este rato con nosotros. Gracias, Raúl, y a todo el equipo de Hijos de Punta. Y bueno, siempre un gusto venir a compartir con ustedes. Amigas, amigos, Pato Pita pasó una vez más por la mesa de Hijos de Punta. Hasta la próxima. Chau, chau. Siempre que quieras, las entrevistas de Raúl Coe están en Spotify, YouTube y en hijosdepunta.com.